Bienvenidos a nuestro podcast, Preguntas de Semana, donde cada semana estaremos respondiendo las preguntas que nos envíen desde una perspectiva bíblica. Comencemos. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos una vez más a tu podcast Preguntas de Semana. Es nuestro sexto episodio. La semana pasada tuvimos preguntas de amor y fue muy interesante poder conversar con mi esposa. Bien, ahora vamos a empezar con una pregunta que nos hicieron justo en el tiempo que habíamos pedido preguntas de amor. Y es, ¿qué dice la Biblia sobre la música? Entonces vamos a separar, porque a veces solemos confundir música y decimos música, adoración, alabanza, y no. Queremos centrarnos solamente en la parte de música, desligando un poco lo que es adoración y alabanza. Ahora, la Biblia hace mención de instrumentos musicales desde los inicios de los tiempos, ¿no? Era parte de la capacidad e inteligencia del hombre, ¿no? Si puedes buscarlo ahí en tu casa, en Génesis 4:21, habla que ya habían flautistas, habían músicos en los primeros hombres. Ahora, también era usada en parte de celebración de victorias y fiestas, ¿no? No solamente en momentos de honra a Dios, que también se usaba, no quiero decir que no, pero no solamente se usaba en los tiempos de honra a Dios, sino en celebración de victorias, en celebraciones de fiestas, ¿no? En Éxodo 15 sí habla de la victoria, ¿no? De cuando cruzaron el mar los del pueblo de Israel, y María sacó panderos y empezó a danzar, empezó a cantar, ¿no? Por la liberación de Egipto. En Éxodo 32 también habla que habían cantos de adoración al becerro de oro, era un canto de idolatría. Y en Job 21:12, en Mateo 11:17, en Jueces 11:34 y en muchos pasajes nos habla que eran usadas en celebraciones habituales. Era la música parte de la celebración, parte para poder celebrar, festejar, quien diga bailar incluso, ¿verdad? Entonces, también vemos que la música influye bastante en el estado de ánimo de una persona. En 1 Samuel 16, David tocaba el arpa para calmarle el tormento del espíritu malo a Saúl. Era usada para los cambios de ánimo. En Job 30:31 de igual forma. Ahora, quiero señalar algo muy importante. Hasta aquí la música es usada como un recurso. Bien, no era usado. Ahora, cuando David toma el reinado, pide mucha más excelencia con respecto a la música usada en el templo, ¿no? Le da una mayor organización. Si eres músico, puedes leer 1 Crónicas 25 y hay tres cosas que menciona: que los músicos eran instruidos, había un director y no solamente tocaban, sino eran preparados también para el servicio en el templo. O sea, un músico no era solamente alguien que tocaba contratado, como ahora lo vemos mucho, sino era instruido, había un director musical por encima, y también eran preparados para los servicios del templo, ¿no? Ahora, David en todos sus salmos en muchos de ellos hace mención de alabar con instrumentos, pero ojo, como un recurso. No era una prioridad tener un instrumento. Bien, no es que, por ejemplo, ahora vemos muchos músicos que dicen, si no hay música, entonces no están alabando bien, o muchos pastores que incluso también piensan que necesitan de un instrumento para que exista una verdadera alabanza y adoración. Y no, la música siempre ha sido un recurso dentro del templo, nunca ha sido algo prioritario, ¿ok? También podemos ver en el Apocalipsis que hay instrumentos musicales, ¿no? Apocalipsis es un libro de revelación, un libro muchas veces escatológico, y vemos que habían instrumentos musicales, los ancianos tenían arpas en las manos. Bien, entonces a lo largo de la música, nuevamente quiero repetir, los instrumentos musicales son un recurso de ayuda, pero no indispensables para una adoración. Estamos hablando de la música en sí. Ahora, ¿qué me dice la historia y qué me dice la historia de la iglesia con respecto a la música? Ya hemos visto todo lo que tiene que ver instrumentos musicales y música en la Biblia. Ahora vamos a ver a lo largo de la historia cómo se ha desarrollado. La música en prioridad dentro de las iglesias no ha sido tanto la parte musical, sino las composiciones en letras. Siempre se ha visto incluso la música como un gran recurso para evangelismos. ¿Ok? Inclusive
para los herejes de los primeros siglos, la música era un gran recurso para transmitir sus doctrinas falsas. Por ejemplo, tenemos en el siglo III la Guerra de los Himnos con Juan Arrio. Arrio era uno de los herejes proclamados de esos primeros siglos, porque decía que Jesús era un ser creado y no era un ser divino. ¿Y cómo transmitía ello? Con música, a través de himnos. Entonces, cuando Crisóstomo fue obispo de Constantinopla en el 398, prohibió a los arrianos adorar dentro de los muros de la ciudad, pero sí podían entrar fuera los sábados y domingos y tener sus festivales de música. Entonces la música es una gran herramienta incluso para poder evangelizar, ¿no? A raíz de eso, la música era muy filtrada más por las letras y se tenía que tratar de tener la menor distracción posible para poder tener un buen canto, ¿no? Entonces lo que hicieron fue poco a poco desligar los instrumentos musicales, que más lo que hacía era distraer que hacer que se concentren en las letras. Por eso que si vemos en la Edad Media, inclusive hasta periodos, ya no estoy hablando de historia de la iglesia, sino historia de la música real, hasta periodos del renacentismo, que las canciones o las composiciones eran más vocales. ¿Por qué? Porque se centraba más en la letra. Y si bien es cierto, ese periodo se conoce como en la historia de la iglesia cristiana como el oscurantismo, porque fue un tiempo donde primó la iglesia católica, pero era concentrada mayormente en sus letras para evitar distracciones por los instrumentos. En periodo del renacentismo volvieron a empezar a meter instrumentos musicales y empezó a evolucionar la música. Sin embargo, en las iglesias, ¿no? Incluso en las iglesias protestantes o las iglesias cristianas evangélicas o las iglesias reformadas, Juan Calvino no permitía instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque decía que distraía. Inclusive hasta épocas un poco más modernas, con predicadores como Spurgeon, no permitían instrumentos musicales porque decían que más trataban de distraer. Sin embargo, luego las necesidades empezaron a poner instrumentos musicales y empezó a haber una evolución en la música cristiana. Ahora, ¿qué quiero concluir? Que muchas veces esos permisos dieron luz verde a que los músicos ya no intentaran utilizar la música o los instrumentos como un recurso, sino verlos como una prioridad. Y ahí está el error. ¿Por qué? Porque ya no estamos creando de repente dentro de la iglesia música para adorar a Dios, sino música para que el músico empiece a figuretear, como lo decimos aquí. Entonces no cambia el sentido. Ha habido muchas reformas musicales, tenemos en los principios del siglo pasado, que el gospel revolucionó la música en Estados Unidos y hasta ahorita lo sigue haciendo, pero es una parte muy musical y muchas veces las personas iban a las iglesias no para ver o para adorar a Dios a través de la música, sino para ver un show musical, y de los cuales eso podrían verlo en cualquier parte y no solamente en una iglesia. Otra de las cosas es que se da mucha prioridad a los arreglos y muchos de ellos distraen de la adoración, distraen de lo que de verdad prima. Entonces, volvamos al inicio. La música o los instrumentos siempre tiene que ser un complemento, mas no tiene que ser la prioridad de nuestra adoración. Si eres músico, yo intento hacer música, ¿ok? Y digo, soy un aficionado a la música. Pero si eres músico, ve de esa manera. Tienes muchas ventajas profesionales dentro de esta sociedad que puedes emplearlas. Pero dentro de la iglesia debes recordar que la música es un recurso, un complemento, más no una prioridad. Bien, no quiero decirte con ello que la música no debe salir con excelencia, porque vemos que desde los tiempos de David ya habían instrucciones musicales, habían personas que eran instruidas en la música, había un director musical. Sin embargo, nunca ha sido una prioridad por encima de la adoración que la música pueda primar. Escuchaba
cuando recién yo empezaba con la música, escuchaba a un cantante muy famoso decir, tengo un guitarrista que profetiza con la guitarra. Y yo decía, ¿cómo puede profetizar con la guitarra? Y de repente hay algunos que me dicen, no, porque sí, porque a veces cuando uno toca y está en oración, pues respeto tu opinión. Déjame decirte, respeto mucho tu opinión, pero te estoy hablando desde una perspectiva bíblica. No veo en ninguna parte de la Biblia que alguien diga profetiza con su instrumento. Porque el instrumento no puede profetizar, sino la persona en sí. Así que no tenemos que ser muy cuidadosos y con mucho criterio al momento de ver la posición musical. Ahora, a lo mejor alguien me puede decir, pero ahora la música se ha vuelto muy simple. Y yo entiendo la evolución. Hay un estilo que ha salido mucho que es el worship, que para los músicos que se dedican profesionalmente a la música es el estilo más repudiado. ¿Por qué? Porque no les permite más virtuosismo. Es porque en ese estilo se lleva todo a un complemento para que prime las letras y puedan entenderse bien las letras. Muchas personas no utilizan, o muchos hermanos en la fe, no utilizan instrumentos musicales porque dicen, los instrumentos suenan más fuerte que la voz. Y yo quiero decirles algo, y esta es mi opinión personal. Canten más fuerte. En sus iglesias enséñenles a cantar más fuerte. Hubo un concierto de David que los instrumentos, ni el concierto se escuchó porque la fanaticada estuvo gritando tan fuerte que incluso hasta tapaba los grandes altavoces, los grandes parlantes. ¿Por qué en la iglesia el canto de nuestros hermanos no puede ser tan fuerte que inclusive aunque tengamos altavoces fuertes, aunque tengamos instrumentos ruidosos, no los llega a tapar? Es cuestión de decisión, de que tú puedas cantar a toda voz y con letras entendibles, más que de repente el arreglo musical o el estilo musical. Es la letra y la intención de la letra. Vemos a través de la historia de la iglesia, inclusive en la Biblia, que los cánticos eran netamente bíblicos. En las sinagogas cantaban los salmos de David, que eran inspiración de Dios. En los primeros siglos cantaban salmos o cantaban doctrinas bíblicas en sí. Entonces a ello debemos volver, a que nuestras letras sean unas letras edificantes y nuestros instrumentos den un respaldo a ello, que sea un complemento, pero no que sean una prioridad. Eso es la música. Con respecto a estilo, hay muchos que dicen tales estilos no son cristianos, tales estilos no son, algunos incluso hasta son muy radicales y dicen este estilo es del diablo, y a veces desconocemos de verdad la historia del estilo. Entonces yo creo que no va por un estilo, no va por lo que tú puedas hacer, sino en lo que tú quieres transmitir con la letra que vas a cantar. Si es una letra hueca, vacía, repetitiva y sin sentido, créeme que aunque lo cantes en un estilo muy suave, esa canción no es edificante. Pero si es una letra con mucho sentido, con mucha doctrina bíblica, con mucha teología, con mucha edificación, créeme, así lo cantes con un estilo satánico, entre comillas, va a ser muy edificante para el pueblo de Dios. Bien, entonces no sé qué te pareció este episodio. Ha sido un episodio un poco corto porque, como les dije, es un complemento a la música, más no es una prioridad dentro de nuestros cantos. Así que volvamos al inicio, cantemos letras edificantes, que nuestra música sea un complemento y Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo episodio de Preguntas de Semana. No te olvides seguirnos en nuestras redes. En Instagram estamos como @BreadLifeFamily, en Facebook como BreadLife, en YouTube nuestro canal estamos como BreadLife. Hay un playlist que dice Preguntas de Semana, puedes ver todos nuestros episodios, y en Spotify también estamos como Preguntas de Semana. No te olvides que también nuestras prédicas de la iglesia estamos subiéndolas cada semana al Spotify, así que esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Dios los bendiga. Gracias por escuchar nuestro podcast Preguntas de Semana. No olvides que cada semana estaremos respondiendo las preguntas que ustedes nos envíen a través de nuestras redes sociales. Síguenos en ellas. En Instagram estamos como @BreadLifeFamily y en Facebook como BreadLife. No olvides compartir y recomendar nuestro podcast. Nos vemos en un nuevo episodio de Preguntas de Semana.